Bendiciones, hermanos amados. El pastor Sergio Noriega nuevamente se goza de estar llegando hasta sus hogares en esta octava cápsula del panorama escatológico. En la última hicimos la introducción de la guerra de Gog y Magog. Usted recordará que la 70ª semana de Daniel, o semana 70 de Daniel, está, diríamos, flanqueada por dos grandes guerras: la guerra de Gog y Magog y la guerra de Armagedón. Hoy quiero concentrarme en esta cápsula, ojalá que nos dé tiempo, en lo que es la guerra de Gog y Magog. Me gustaría que me acompañara a Ezequiel capítulo 38, verso número 2. La Biblia dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Quiero llevarlo, ya que estos nombres, es interesante que lo que vamos a leer y algunos de los nombres que acabo de leer datan desde Génesis capítulo 10, del verso 1 hasta el 5, y notamos que estas naciones proceden de Noé, las que aquí se mencionan. En el capítulo 10 de Génesis, verso 1 dice: estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Verso 2: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Note que aquí en el verso 2 notamos que los hijos de Jafet se mencionan Magog, se menciona Tubal y se menciona Mesec, igual que en Ezequiel 38:2. En el verso 3 dice: los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarmah. Anote usted que este nombre, este hijo de Gomer, van a aparecer también en el listado de naciones confederadas con precisamente Gog, de la tierra de Magog. Luego el verso 4 dice: los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, es otro nombre que aparece en ese listado, y Donanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Apunte eso, déjelo ahí de alguna forma establecido, y usted se va a dar cuenta que nos va a servir más adelante para identificar a estos personajes o a estos territorios. Es llamativo que muchos de los personajes de las genealogías en el Génesis, después los territorios toman el nombre de esos personajes. Déjeme leer esto que es muy interesante. Dice: es interesante notar que el nombre Jafet significa expansión, ya que en Génesis capítulo 9, verso 27, la Biblia dice que Noé bendijo a la descendencia de Jafet y oró diciendo: engrandezca a Dios a Jafet. Obviamente Dios respondió a esta oración porque los descendientes de Jafet han prosperado y se han establecido a través de todo el continente euroasiático. Por consiguiente, en un sentido más amplio podemos ver que los descendientes de Magog han habitado entre los límites geográficos del área que hoy conocemos como Eurasia. Si vamos a Ezequiel capítulo 38, donde tanto en este capítulo como en el 39 nosotros vemos que se desarrolla la guerra de Gog y Magog, que aparece en el panorama escatológico, lo ubicamos en la cápsula anterior. En el verso 3 dice: y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti,
Ogog, príncipe de Ros. Note que ahora dice Ogog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. El verso 4 dice, te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Es interesante que nos preguntemos el significado de Gog. Primero, el nombre Gog es una palabra hebrea que significa literalmente alto, supremo, elevación o una montaña alta. Cuando se examina la forma como Ezequiel usó el nombre de Gog en los capítulos 38 y 39 de su libro, parece muy claro que está refiriéndose a una persona y no a un lugar. Por ejemplo, Ezequiel 38 dice que Gog está en tierra de Magog y que es príncipe soberano de Mesec y Tubal. Es aparentemente por estas palabras que Gog es una persona del territorio de Magog y que es príncipe del antiguo pueblo de Ros, Mesec y Tubal. Entonces tenemos que llegar a la conclusión que Gog es el artífice de la próxima invasión a Israel. Cuando nosotros estemos viendo esos preparativos, hermanos amados, tenemos que estar preparados porque la parucía del Señor y su arrebatamiento posterior va a ser una realidad. Es interesante que muchos de los eruditos bíblicos creen que Gog es más bien un título, no un nombre propio. El hecho de que Gog significa alto o supremo hace que esto sea completamente posible. Si este es el caso, Gog sería un título de nobleza, algo así como faraón, César, Herodes, zar o presidente. Es interesante que en el texto original de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, Dios mencione 11 veces este título, haciendo así de Gog el personaje principal del pasaje. Por consiguiente, la palabra de Dios claramente identifica a Gog como el arquitecto y la fuerza impulsadora detrás de esta invasión masiva a Israel en los últimos días. Ahora veamos un poco acerca de Magog. Una de las primeras referencias al nombre de Magog fue hecha por Hesíodo, quien fuera conocido en el siglo XII a.C. como el padre de la poesía didáctica griega. Según sus escritos, Magog fue el padre de un antiguo grupo de personas conocidas como los escitas. Los escitas eran nómadas, miembros de tribus merodeadoras de las estepas rusas, que más tarde se establecieron en la fértil área del sur de Rusia, exactamente al norte de los montes Cáucaso y el Mar Negro. Es interesante notar que el nombre Cáucaso literalmente significa fortaleza de Gog. ¿Quiénes eran realmente estos escitas? La tierra natal de los antiguos escitas es un área geográfica que hoy incluye parte de Rusia, Ucrania y también las repúblicas de Asia Central. Esos nombres un poquito raros que al leerlos nos cuesta un poco, pero de Kazajistán, de Turkmenistán, de Tayikistán, de Uzbekistán y Kirguistán. Por consiguiente, el nombre, o el hombre mejor dicho, que será el Gog mencionado en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, debe emerger de esta área geográfica, el territorio antiguo que la Biblia llama Magog. La pregunta interesante y necesaria que muchos nos hacemos cuando hablamos acerca de la guerra de Gog y Magog, ¿es Ros realmente Rusia? Nuevamente, si vemos Ezequiel 38:2, la palabra de Dios dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Aunque en el texto original hebreo dice príncipe de Ros, Mesec y Tubal.
Es claro por este pasaje que Gog, quien es de la tierra de Magog, será el príncipe de Ros. La palabra hebrea Ros literalmente significa parte superior, cima, cabeza, jefe o cumbre. Ros es un término bastante común en el texto del Antiguo Testamento, en donde aparece unas 150 veces. La pregunta es, algunos eruditos dicen que Ros es un título y otros dicen que es un lugar geográfico. Y realmente la decisión que tomemos al respecto va a ser muy importante en lo que estamos hablando. Debido al significado general de la palabra Ros y su uso frecuente, muchos intérpretes de la Biblia prefieren traducir a Ros en Ezequiel 38:2 no como un nombre propio, sino como un modificador de la palabra príncipe. Es por eso que este versículo dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano. Prefieren mejor usarlo como un término que califica príncipe, y por eso le dicen príncipe soberano de Mesec y Tubal. Pero hay fuerte evidencia para apoyar este punto de vista, pero sin embargo, la evidencia más convincente favorece que se tome a Ros como el nombre propio de un lugar geográfico, y estas son las razones para ello. Por ejemplo, los eruditos C.F. Keil y Wilhelm Gesenius coinciden en que la palabra Ros en Ezequiel 38:2 se usa como el nombre propio para un lugar geográfico específico. En la Septuaginta, la versión en griego del Antiguo Testamento, que se escribió 300 años después de Ezequiel, se traduce la palabra Ros como un nombre propio. Entonces, interpretar a Ros como un lugar geográfico es la traducción más literal del texto original hebreo. De hecho, varias versiones respetables y reconocidas de la Biblia, tales como The New American Standard, la Biblia Nueva en Inglés y la Biblia de Jerusalén, traducen a Ros como un nombre propio. Si el profeta estuviera usando Ros como un título en Ezequiel 38:2, entonces ¿por qué este título no se haya abreviado cuando se repite en Ezequiel 38:3 o en Ezequiel 39:1? Normalmente cuando los títulos aparecen más de una vez en un pasaje, después de la primera ocurrencia, están abreviados. Basados en esos argumentos, tal parecería que en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, Ros se refiere más bien al nombre propio de un lugar geográfico específico. ¿Por qué tanta explicación? Porque lo que queremos definir es si Ros realmente es Rusia, como muchas veces se ha interpretado, y tal parece que las evidencias así lo indican. La historia antigua revela que en los días de Ezequiel, Ros estaba integrado por un pueblo fiero del norte llamado los sármatas. Los sármatas eran nómadas que se desplazaban alrededor del área del Mar Caspio, aproximadamente desde principios del año 900 a.C. Los antiguos asirios se referían a los sármatas como los Ras o Rashu. De hecho, una antigua inscripción asiria que data del año 700 a.C. se refiere a un ataque de Ras en la tierra de Rashu. La antigua referencia asiria al territorio de Rashu y el equivalente de Babilonia Rasapú es mejor identificada con los sármatas, quienes habitaron el área alrededor de los montes Cáucaso, entre los mares Negro y Caspio. Otro historiador, como lo fue Heródoto, confirmó esta localización en el libro sexto de sus historias. En sus escritos describe a Sarmacia como si se encontrara entre los mares Negro y Caspio, solo al norte de los montes Cáucaso. Esta área incluye hoy partes de Ucrania, el sur de Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Entonces, Ros, ¿será igual a Rusia? También las palabras Rus y Ros fueron usadas como los nombres del gran imperio Kievan entre los años 662 a.C.
Yo sé que tal vez ya está aburrido si a usted no le gusta la historia, pero es importante que nosotros pongamos algunas bases para lo que estamos diciendo, convirtiéndose finalmente en el nombre de toda el área que hoy conocemos como Rusia, cuando se le añadió el prefijo IA en algún momento durante el siglo XVI. Por consiguiente, uno puede construir un fuerte argumento de la evidencia histórica de que Ros verdaderamente es Rusia. Cuando nosotros llegamos a esta conclusión, nos damos cuenta, amados hermanos, que la profecía bíblica toma tal actualidad que en la próxima cápsula hablaremos más ampliamente de esto. Que el Señor lo bendiga.